Hola, yo soy Vicky y en el video de hoy te voy a dar algunos tips para que arranques a leer en inglés. Hace un par de meses hice un video recomendándote algunos libros con los cuales podías arrancar a leer en inglés. Te dejo la imagencita por acá en la pantalla y el link por acá arriba y también en la cajita de la descripción por si querés ir a verlo. Bueno, para arrancar me gustaría recomendarte que si recién estás arrancando con esto del inglés y querés mucho leer libros, te recomiendo que tengas mínimo un nivel A1 y por lo menos un nivel A2. Te voy a dejar por acá la tabla del marco europeo de referencia para que sepas más o menos qué significa esto de los niveles. Pero para que te des una idea, en Argentina por lo menos un nivel A1 es con lo que terminas la secundaria. Generalmente te dan hasta un nivel A1. Puede que en algunas escuelas que sean muy buenas el nivel A1 ya lo tengas en la primaria y en la secundaria logres un nivel A2 más o menos. Todo depende siempre del alumno, porque puede ser que el libro que estés usando, el libro de texto que estés usando en tu escuela, diga que es para aprender nivel A1, pero capaz si vos sos mucho de ver series, escuchar música y leer memes o cosas así en inglés y los entendés, ya tengas más de un nivel A1, por más que no hayas estudiado inglés formalmente. No hace falta estudiar formalmente para que tengas un buen nivel en un idioma. Entonces, eso es lo primero que quería dejar en claro. Conviene que tengas un nivel A2 por lo menos antes de arrancar a leer novelas y textos complejos. Pero con un nivel A1 creo que ya podés tirarte a la pileta y decir, bueno, vamos a ver qué pasa. El primer tip que te voy a dar es que busques libros que no sean de fantasía o de ciencia ficción o distopías. Que busques libros que no tengan palabras inventadas que capaz en español tampoco entiendas qué signifiquen. ¿Por qué digo palabras inventadas? Porque los autores muchas veces crean mundos, no sé, por ejemplo El Señor de los Anillos o los libros de Cassandra Clare. Los autores no solamente crean mundos, historias, sino que también crean palabras a veces que no existen en la vida real. Y si no tenés un buen nivel de inglés, puede que estés leyendo un texto en inglés de Cassandra Clare, por ejemplo, y te aparezca una palabra que inventó ella y estés como muy confundido, como ¿qué significa esto? Y en realidad la palabra ni siquiera existe. Capaz en español tampoco sabrías qué significa, pero eso le suma complejidad al hecho de que hay muchas palabras en inglés que no conoces. Imagínate tener que pensar palabras que ni siquiera existen, tratar de traducir palabras que no existen, eso te va a complicar mucho la existencia. Entonces yo te diría que no arranques leyendo libros ni de fantasía ni de distopía, salvo que, y pasamos al segundo tip que te voy a dar, salvo que esos libros de fantasía ya los hayas leído en español anteriormente. Si te encanta Cazadores de Sombras y que, no sé, leíste Ciudad de Huesos en español, por ejemplo, y lo viste en oferta y te lo querés comprar en inglés y decís, quiero empezar a leer en inglés con los libros de Cazadores de Sombra, que son de fantasía. En ese caso, si ya lo leíste en español, te diría, bueno, dale, podés arrancar, porque va a haber contextos que van a hacer que entiendas mejor lo que está pasando, porque, digamos, ya leíste en español la historia, sabes de qué trata. Entonces, ahí sí, te diría que leerla en inglés de nuevo no me parece una idea tan mala. De todos modos, no te olvides de que ese tipo de libros de fantasía y de distopía tienen palabras inventadas que probablemente no entiendas y te confundan bastante. Así que sí, si vos decís, bueno, quiero leer sí o sí Cazadores de Sombras en inglés y ya lo leíste en español, dale, no me parece tan mala idea. Así que bueno, ese es otro tip que te puedo dar. En mi caso siempre recomiendo leer El Principito en inglés, porque es una lectura que la mayoría de los argentinos tuvimos que leer para la escuela y ya conocemos de qué trata el libro. Y creo que no solo en Argentina, creo que en otros países también debe ser una lectura obligatoria porque es un libro conocidísimo que está traducido a todos los idiomas, creo, o a la mayoría. Así que bueno, segundo tip, leer un libro que ya hayas leído en español. Y el siguiente tip que te voy a dar es que no arranques leyendo cuentos, y menos si te compraste un libro de compilados de cuentos de varios autores. Te voy a dar un ejemplo de cuál fue el primer libro que leí yo en inglés y por qué considero que no es buena idea arrancar con libros de cuentos y menos si son de diferentes autores. El primer libro que leí yo en inglés fue Prom Nights from Hell, porque lo encontré en una librería y estaba a buen precio y dije, ¿por qué no? Aparte tenía cuentos de autoras conocidas, entonces me pareció una buena idea arrancar con este. Pero te digo cuál es el problema con los cuentos. Hay varios problemas con leer un libro de cuentos, y más si ese libro es un compilado de cuentos de diferentes autores, que
que capaz tiene 10 cuentos que son cortos de 10 o 20 páginas, pero son de diferentes autores todos. Sé que mucha gente recomienda arrancar a leer cuentos en otro idioma, porque precisamente son más cortitos. Y sí, tienen razón, los cuentos son más cortos que leerte una novela de 300 o 400 páginas. Pero hay una razón por la cual los cuentos son más cortos. Los cuentos son más cortos porque toda la información que te dan es relevante. Vos en una novela capaz lees 300 o 400 páginas para terminar una historia, pero de esas 300 o 400 páginas capaz hay solo 100 páginas de información puramente relevante, que si no lees esa información capaz no entendiste nada de la historia, ¿no? Pero en un cuento de 20 páginas hay una palabra que no entendiste y ya no entendiste nada de la historia, porque en los cuentos toda la información es relevante. Puedo entender que otras personas no recomienden que leas novelas largas, porque muchas de ellas tienen muchas descripciones y capaz hay adjetivos que no entiendas y cosas, pero yo considero que en una novela te es más fácil acostumbrarte al estilo de escritura de un autor. Digamos, si vos te compras un libro de 300 páginas de cuentos, como lo es este chiquito, decís, es más fácil porque hay, no sé, 10 cuentos y empiezan y terminan, empieza y termina, empieza y termina, digamos, es rapidito, sí. Eso puede ser en tu lengua materna, que sea rapidito, pero ¿sabés lo que es estar leyendo un cuento y decir, ay, por fin terminé de acostumbrarme al estilo de este autor, entiendo lo que me quiere decir, entiendo cómo está escribiendo, entiendo el tiempo verbal que usa, entiendo todo? Y cuando terminaste de entender todo, terminó el cuento y arrancó otro de otro autor. Y tenés que empezar a aprender de nuevo qué es lo que te está queriendo decir. Tenés que empezar a entender de nuevo la forma de comunicar de este autor. Entonces, por eso yo considero que es más fácil leer una novela en inglés y que te es más productivo también. A largo plazo te va a servir más arrancar a leer una novela que leer varios cuentos de diferentes autores. Por lo mismo que te digo, cuando vos lees un cuento o 10 cuentos de diferentes autores, en 20 páginas tenés que acostumbrarte al estilo del autor para poder entender lo que te quiere decir. En una novela tenés 300 páginas para acostumbrarte. Y capaz en la página número 20 ya arrancaste a acostumbrarte, pero la novela sigue. Y te va a ser mucho más fácil entender la historia. Todo esto te lo digo desde mi experiencia porque he leído varios libros en inglés ya y sé que los libros de cuentos por ahí me cuestan más. Incluso ahora que tengo un nivel B2 de inglés, que es más o menos un first exam, para que te des una idea, sigo escapándole a los cuentos, pero no me gusta arrancar a entender un estilo y que se termine y ya me arranque el estilo de otro autor, no me gusta. Prefiero leer una novela de 700 páginas que la voy a entender más y la voy a disfrutar más. De todos modos, si hay una autora de la cual sí te puedo recomendar que leas un libro de cuentos de ella, es Rainbow Rowell, que es una autora que escribe generalmente historias contemporáneas y con un lenguaje bastante sencillo. Sus historias son hermosas, valen muchísimo la pena. Un libro de cuento que te puedo recomendar de ella es Almost Midnight. Tiene 2 cuentos, entonces tampoco es tanto el trabajo que tenés que hacer para entenderlo. Y los 2 cuentos son con el mismo estilo. Es sencillo y es muy llevadero y es probable que haya muchas palabras que sí entiendas, entonces eso va a hacer que la lectura sea más llevadera. De nuevo te voy a dejar por acá la imagen del otro video en el cual te recomiendo libros para que vayas a verlo en cuanto termines de ver este video, porque creo que mis recomendaciones te van a servir mucho para arrancar de una vez. Y bueno, el último tip que te quiero dar para que arranques a leer en inglés de una vez y te tires a la pileta es que tengas un diccionario a mano. Pero el diccionario lo tenés que tener a mano no para traducir todas las palabras que no entiendas. No es la idea. El diccionario lo tenés que tener a mano para traducir esas palabras que se repiten muchas veces. Ponele, hay una palabra que la leíste una vez y no la entendiste, pero el contexto te ayuda a entender lo que te quiere decir el autor. Por más que no entiendas bien el significado de esa palabra, el contexto te ayuda a darle tu propio significado. Sin embargo, si esa palabra vuelve a aparecer 37 veces en el libro, o si ves que se viene repitiendo muchas veces y querés saber qué significa, ahí sí te diría, agarra el diccionario, busca la palabra y trata de entender el significado en inglés, y si no lo entendés en inglés, buscate el diccionario para traducirlo a español. Pero solo cuando la palabra apareció varias veces. No considero que sea muy útil que busques todas las palabras que no entendés porque probablemente sean 300 palabras y eso va a hacer que no te acuerdes del significado de todas esas palabras. Pero si hay
2 o 3 palabras que se repiten a lo largo de toda la historia y no sabes qué significan y las querés buscar, ahí sí te lo recomiendo. Porque te va a ser mucho más fácil aprenderte esas 3 palabras, el significado bien, que si buscas 300 palabras no te vas a aprender el significado de ninguna. Es mucha información para tu cabeza y no la va a retener. Mejor ver qué palabras se repiten mucho a lo largo de la historia y eso sí, tratar de entenderla y si no entendés el significado en inglés, traducirla. Ese es un tip muy importante y que no tantas personas te lo dicen. De hecho, muchas personas que saben que yo leo en inglés se piensan que yo tengo que saber todas las palabras que leí, qué significa en español y saber traducirla. Porque me han dicho, ¿y esta palabra qué significa? Pero así como probándome, ¿viste? Para ver qué tanto sé. Y si no sé qué significa esa palabra en español o no sé traducirla, ya se piensan que no entendí nada de la historia porque me lo han hecho. Pero no hay nada más alejado de la realidad. Lo que vos necesitas es entender la palabra en el contexto. No saber traducirla porque vos no sos traductor. No tenés por qué tener esas habilidades de traducción. Para saber leer un libro en inglés y entender lo que significa, digamos. Es un tip muy importante y que espero que lo sigas. Eso fue todo por el video de hoy, pero quiero que sepas que planeo hacer una segunda parte de este video dándote más recomendaciones para que te animes a leer en inglés y para que la lectura te sea productiva y entiendas verdaderamente lo que estás leyendo, porque de nada te sirve decir sí, leo en inglés y no entendiste nada de todo lo que leíste. Espero que te haya gustado el video, que le des me gusta, que lo compartas, que comentes. Sobre todo que compartas, porque ayuda muchísimo. Y si no te suscribiste al canal, suscríbete ahora, ya, dale. Que sé que no estás suscrito todavía. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!